Les saludamos a todos ustedes con la porción de la Biblia. Dice en Joel capítulo número 1, el capítulo número 2, el verso 26 al 27. Dice así: Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Con esta porción de la Biblia les saludamos a todos ustedes. Les vamos a invitar para que podamos hacer una oración para la gloria de Dios. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites el poder acercarnos delante de ti para poner en tus manos preciosas, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, familiares, amigos. Te rogamos que tú les bendigas y que en este día, Señor, a través de tu palabra, podamos nosotros comprender cuál es tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad delante de ti y alabamos y glorificamos tu nombre. Bendito eres tú para siempre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios y vamos a invitarles a leer el pasaje devocional que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo número 1, en su verso número 8, que dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, con esta porción de la Biblia vamos a considerar el tema de este día, que se titula El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Verdad bíblica? La Biblia nos enseña claramente la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Verdad bíblica aplicada. El bautismo con el Espíritu Santo es necesario en cada creyente para que la iglesia que testifique lo haga hasta lo último de la tierra y se enriquezca con los dones espirituales. En nuestro doctrinario, el quinto punto de nuestro doctrinario establece que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. Este quinto punto de nuestro doctrinario pues es precisamente que el Señor Jesucristo es el bautizador con Espíritu Santo y fuego, y además es una experiencia necesaria. ¿Para qué? Para el progreso de la vida divina en el creyente. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, nos dice de la siguiente manera: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta promesa desde el Antiguo Testamento.
ya la palabra de Dios hablaba del bautismo con el Espíritu Santo. Y esta promesa que está aquí en el Antiguo Testamento, pues tiene su fiel cumplimiento en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro explicó a la gente que lo que sucedía en esa ocasión, en el día de Pentecostés, cuando estaban ahí reunidos en un lugar llamado Aposento Alto, en donde un número de 120 personas estaban congregadas en ese lugar, de acuerdo a lo que el Señor les había dicho, que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Ellos permanecieron en ese lugar, en oración, en ayuno, estas 120 personas. Y en ese día del Pentecostés, como dice la palabra de nuestro Dios, estaban todos reunidos en ese lugar. Y ahí tiene el cumplimiento de esta profecía que había dado el profeta Joel en este capítulo 2, versos 28 y 29. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16, nos dice la palabra de nuestro Dios. En este pasaje el apóstol Pedro explica lo que está sucediendo, que es precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel. Aquí en Hechos 2, 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Y ahí vemos que todos aquellos que estaban reunidos en ese lugar, puesto que había pues mucha gente congregada por la fiesta que ahí se celebraba del día del Pentecostés, ahí vemos a muchas personas que se confundieron. Esto es, se entristecieron en su corazón cuando escucharon la predicación del apóstol Pedro. Y ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y la respuesta fue: arrepentíos y bautícese cada uno. Y en ese día se añadieron como 3,000 personas. Pero, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos de poder desde lo alto. Viene sobre nosotros el Espíritu Santo en una forma nueva, llenando de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas, como una señal divina de que tal investidura se ha realizado. Por lo tanto, el bautismo con el Espíritu Santo es una nueva experiencia en la vida del creyente. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Así como el Señor Jesucristo lo prometió y como aconteció en esos 120 discípulos que estaban congregados en el aposento alto en el día de Pentecostés, porque el Señor lo había prometido, había dejado esta promesa. Ahí en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos que aquí el Señor Jesucristo estaba dando la promesa que vendría el poder del Espíritu Santo sobre todos ellos. Y dice, dentro de no muchos días. El bautismo pues con el Espíritu Santo es para todos los creyentes, para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo. Es una nueva experiencia
que llena al creyente de poder, lo capacita para que sea un testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es pues el bautismo con el Espíritu Santo? Es para vigorizar y activar la naturaleza humana a fin de prepararla para servir a Dios y para poner de manifiesto una expresión exterior de carácter sobrenatural encauzada al testimonio y también para capacitar al creyente. El poder del Espíritu Santo capacita al creyente para poder testificar del poder del Evangelio y también lo capacita para recibir sus dones espirituales. El Espíritu Santo actúa haciéndonos sensiblemente obedientes hacia quien amamos y nos dejamos conducir sumisamente para Él, a donde Él nos quiera llevar, convencidos plenamente de que por su gracia nos usará como instrumentos para su gloria. Realmente el Espíritu Santo nos hace sensibles y obedientes hacia quien amamos, en este caso es nuestro Dios, y debemos dejarnos conducir por Él para que podamos ser usados en su gracia y en su misericordia como instrumentos para la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo se recibe el bautismo con el Espíritu Santo? Se debe de ser genuinamente salvo y desearlo. Todo cristiano, todo creyente que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tiene una vida nueva, es salvo y debe desear el bautismo con el Espíritu Santo, pero también debe de observar obediencia absoluta a Dios. Se debe de pedir en oración constante y con fe. Debe de ser una persona que ore constantemente y que además le pida a Dios con fe. ¿Cómo se debe recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos estar, verdad, para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Debemos estar unidos a Cristo y permanecer en Él. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo, ¿verdad? Unidos a Él. Sin Él, nada podremos hacer. Hay un error pensar que la manifestación poderosa de este investimento solo fue necesario para iniciar la iglesia primitiva, creyendo que las lenguas terminaron. Y realmente esto pues no es así, porque el bautismo con el Espíritu Santo también es para nuestro tiempo. No fue solamente para la iglesia primitiva en aquel tiempo, con aquellos 120 que estaban ahí congregados, sino es para todos aquellos que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cada uno de nosotros lo necesitamos este poder que nos capacita para ser un instrumento en las manos de Dios, para poder servir a Dios. Y una de las cosas, una de las señales que una persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo es precisamente que habla en otras lenguas. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, en su verso 38 y 39, nos dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esta promesa es para todos aquellos que han recibido al Señor. Es importante que no descuidemos esta doctrina, porque la palabra de Dios nos enseña que al descuidar o omitir esta doctrina, se cae en lo que se le dice a la iglesia de Laodicea.
La iglesia de la Odisea se encuentra registrada esta carta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, y ahí vemos a una iglesia que era rica ante sus propios ojos, pero era pobre y ciega y desnuda ante los ojos de Dios. Entonces no podemos descuidar esta doctrina y decir, no lo necesito, porque en todos los tiempos hemos necesitado el poder del Espíritu Santo. Y si descuidamos esta doctrina o la omitimos, entonces podemos caer en la condición de esta iglesia de la Odisea, que aunque era una iglesia a lo mejor económicamente rica, delante de los ojos de Dios, era pobre, estaba desnuda, estaba vacía. ¿Por qué? Porque necesitaba el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice en esta carta, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces es importante que pues en este tiempo, ante la tibieza de muchas congregaciones que antes se esforzaban a lo mejor, que antes eran las primeras en acudir, las primeras en esforzarse, las primeras en servir, ahora se encuentran en un estado de tibieza. El Señor quiere corregir estas cosas. El Señor no quiere que estemos en ese estado de tibieza, sino que podamos pedirle al Señor Jesucristo, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, que Él nos dé ese poder. Pero necesitamos perseverar en la gracia de nuestro Dios. Es importante que lo hagamos. En este tiempo, en estos últimos tiempos en los cuales nos toca vivir, necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Esa capacidad no lo vamos a poder encontrar en una universidad o en algún otro lugar. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para su obra, para que podamos ser el instrumento en las manos poderosas de nuestro Dios. Tenemos que perseverar en su gracia, buscarle con todo nuestro corazón. Dejemos a un lado, a lo mejor, la tibieza, ¿verdad? El estar ocupados en otras cosas, sino que podamos disponer nuestro corazón para buscar a nuestro Dios y pedirle que Él nos dé ese poder que va a permitir que como creyentes, que como iglesia, podamos ser usados en las manos poderosas de nuestro Dios. Esta experiencia es necesaria en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia. Es necesario. Vivimos tiempos muy difíciles. ¿Cómo podremos ir a este mundo? ¿Cómo podremos testificarle a este mundo? Pues solamente llenos del poder del Espíritu Santo, para que de esta manera nuestras palabras no se queden solamente, ¿verdad?, ahí nada más, sino puedan llegar a los corazones de las personas con la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. El Evangelio es poderoso. Y el Evangelio transforma la vida de las personas, las cambia. Necesitamos nosotros llevar el Evangelio, pedirle a nuestro Dios que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Es necesario, pues, corregir a lo mejor la condición en la cual hoy nos encontramos. En Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, nuestra mirada en Él, para que como cristianos que debemos amar con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo,
pues lo busquemos realmente como el Señor quiere que lo hagamos. Cuando disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, en verdad el Señor va a responder, nos va a llenar con su poder, nos va a capacitar para su obra. Porque el texto base de este tema, ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que seamos testigos del poder de Dios. Entonces, lo necesitamos, y cuando buscamos a Dios, Dios realmente nos contesta. En el libro de los Hechos, capítulo 4, en su verso 31 nos dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando somos investidos con el poder desde lo alto, vamos a hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Entonces necesitamos buscar este poder. Hoy más que nunca es indispensable la acción y dirección y protección del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por tanto, debemos dar a esta importante doctrina su lugar en nuestras vidas. Es importante que podamos buscar este poder. Cuando el Señor Jesucristo se iba a ir, el Señor dejó esta promesa. El Señor no nos iba a dejar solos, ni dejó solos a los discípulos. No los dejó huérfanos. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, al 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero dice, estará en vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo dejó esta promesa, que Él enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre, para siempre. Y el Espíritu Santo nos llena de ese poder. Lo necesitamos. Como iglesia cristiana necesitamos este poder. Como creyentes necesitamos este poder que nos capacita para ser un instrumento en las manos de Dios. En este día, hermano, hermana o amigo que hoy nos ves a través de este medio, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que vino a rescatar nuestra vida del pecado, de la maldad, y que nos dio una vida nueva, Él nos capacita para que podamos ser ese instrumento en sus manos. Hoy necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. Yo te voy a invitar para que en este día tú puedas decirle al Señor que Él tome tu vida, tome tu hogar, tu familia, y que nos dé este poder. Son los últimos tiempos, necesitamos que nuestra vida el Espíritu Santo la vive con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Y entonces podremos ser testigos poderosos y hablaremos con denuedo la palabra de nuestro Dios. En este día te invito para que hagamos una oración y le podamos rogar a nuestro Dios que Él envíe ese poder a cada uno de nosotros.
que podamos ser investidos con poder desde lo alto. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos permites considerar esta doctrina maravillosa del poder de tu Espíritu Santo. Esta experiencia en la vida del creyente, Señor, que lo capacita para ser un testigo del Evangelio. Te rogamos, Señor, en estos tiempos tan necesario es que este poder pueda descender en nuestras congregaciones, en la vida de cada creyente, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, Señor Jesucristo, envíes este poder sobre cada uno de nosotros. Un poder que al débil la fuerza le da, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta promesa está vigente para todos los tiempos, Señor. No solamente para la iglesia primitiva, sino también para nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples tu promesa y no nos dejas huérfanos. Envías al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos das el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que tomes cada iglesia en tus manos cariñosas, cada hermano y hermana, a nuestros amigos y vecinos y a nuestros amados familiares, que tú los bendigas, Señor, que ellos también te busquen con todo su corazón. Anhelen, Señor, que tú estés en sus vidas, en sus corazones, de una manera poderosa. Gracias, Señor. Te damos gracias y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios y te vamos a invitar a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.